Muy buenas a todos, excelente día, espero que todos estén muy bien. Vamos en esta ocasión a explicar las propiedades magnéticas en los complejos de coordinación y más precisamente en los complejos del bloque D. Para comenzar vamos a hacer unas anotaciones pertinentes para comprender mejor el tema. El magnetismo es un fenómeno físico mediante el cual los objetos van a ejercer fuerzas de atracción o bien de repulsión sobre otros materiales. Los compuestos se van a clasificar como diamagnéticos si son repelidos por un campo magnético y paramagnéticos si son atraídos por el campo magnético. Estos dos tipos de compuestos, diamagnéticos y paramagnéticos, los vamos a poder distinguir de manera experimental mediante magnetometría. Se pueden utilizar varios métodos experimentales para determinar los momentos magnéticos efectivos. Uno de estos es la balanza de Gouy, que va a medir la susceptibilidad magnética. La magnitud de la división del campo cristalino va a determinar las propiedades magnéticas de un ion complejo. Vamos a explicar estos puntos a detalle. Cuando tengo una configuración de 1, es decir, cuando solamente hay un electrón en los orbitales D, tengo esta posibilidad. Solamente hay un electrón. Si no sabes por qué se separan así los orbitales D en dos tipos que son T2G y EG, te invito a que vayas al canal y veas el video de teoría de campo cristalino. Una vez que tenemos este electrón, recuerden que aquí tenemos el desdoblamiento de campo cristalino. Si este es pequeño, este electrón puede subir aquí fácilmente. Por el contrario, cuando tengo esta misma posibilidad, el desdoblamiento de campo cristalino aquí es muy grande, entonces este electrón no va a poder subir aquí arriba. Pero como solamente hay un electrón, no se aparea con ninguno, para los dos casos es exactamente lo mismo. Tengo entonces un momento magnético de 1.73 magnetones de Bohr. Lo mismo ocurre con una configuración de 2. Tengo entonces dos electrones en los orbitales T2G y en la configuración donde el desdoblamiento de campo cristalino es mayor, también tengo dos electrones en T2G. No hay distinción entre estos dos. Para ambos casos, el momento magnético es de 2.82 magnetones de Bohr. Con una configuración de 3 es exactamente lo mismo. Tengo 3 electrones en T2G y 3 electrones en T2G cuando el desdoblamiento de campo cristalino es mayor. Observen que aquí esta diferencia de energía es menor entre T2G y EG y aquí es mayor, pero no hay ninguna diferencia. Para ambos casos, el momento magnético por 3 electrones desapareados es de 3.87 magnetones de Bohr. Cuando tenemos configuraciones de 1, de 2 y de 3, tenemos entonces solamente una posibilidad. Un electrón desapareado, 2 desapareados y 3 desapareados. Ahora vamos a ver de D4 a D7. De D4 a D7 ya es diferente la situación porque vamos a tener dos posibilidades. La primera posibilidad es tener dos electrones desapareados, 4 electrones, ¿sí? En la parte de abajo con un electrón apareado. Aquí lo tenemos. Pero en el caso de la izquierda, como el desdoblamiento de campo cristalino es pequeño, lo que va a ocurrir con este electrón es que se va a ir a la parte de arriba, a los electrones Eg, para formar un compuesto de alto spin. Y esto es lo que va a ocurrir. Ahora bien, ¿de qué depende el desdoblamiento de campo cristalino? Depende de los ligandos a los que esté unido el metal. Si tenemos yodo, bromo, azufre, tiocianato, cloro, el desdoblamiento de campo cristalino va a ser pequeño. Pero si tengo yo ligandos que están de este lado, como el carbonilo, el ciano, trifenilfosfin, ¿sí? El desdoblamiento de campo cristalino va a ser más grande y esto va a propiciar que los electrones todos se queden abajo. Por lo tanto, voy a tener aquí complejos de bajo spin, siendo estos
de la izquierda alto spin y los de la derecha bajo spin. Si observamos, el momento magnético ya es diferente. Para el de alto spin es de 4.9 magnetones de Bohr y para el de bajo spin es de 2.82 magnetones de Bohr. Veamos el caso para una configuración de 5. Coloco yo de esta manera los 5 electrones, todos desapareados, es la primera posibilidad. Y tengo una segunda posibilidad donde todos los electrones están en T2G. Y esto vuelvo a repetir porque el delta o desdoblamiento de campo cristalino es bastante grande. Entonces estos electrones no pueden pasar a un nivel energético mayor. En el caso de la izquierda, como el desdoblamiento es pequeño, los electrones prefieren irse a los orbitales Eg y tenemos complejos de alto spin. Veamos los momentos magnéticos. Para el primer caso de alto spin es 5.91 y para el caso de la derecha de bajo spin 1.73 magnetones de Bohr. Veamos el caso para una configuración de 6. Esta es la primera posibilidad donde tengo 2 electrones apareados en T2G y 4 electrones desapareados en total, 2 en T2G y 2 en Eg. La segunda posibilidad es tener todos los electrones apareados en T2G. Tengo, por lo tanto, del lado izquierdo un complejo de alto spin con 4 electrones desapareados y un complejo de bajo spin con 0 electrones desapareados. El momento magnético para el de alto spin es 4.9 magnetones de Bohr y de 0 para el de bajo spin. Con D7 tengo esta posibilidad, tener 2 pares de electrones apareados en T2G y 3 electrones desapareados, 1 en T2G y 2 en Eg. Esta es la primera posibilidad y es la de alto spin. La segunda posibilidad es tener 3 pares de electrones apareados en T2G y solamente un electrón desapareado en Eg. Tengo entonces que el de alto spin tiene un momento magnético de 3.87 magnetones de Bohr y el de bajo spin va a tener 1.73 magnetones de Bohr. Para D8 es exactamente lo mismo. Para los dos tendría yo que colocar un electrón más aquí y ya no hay distinción entre alto y bajo spin. Tampoco para D9 ni para D10, por supuesto. En D10 tendríamos todos los orbitales llenos. ¿Cómo calculamos de manera experimental los momentos magnéticos? Bueno, esto lo vamos a hacer utilizando una balanza de Gouy. Cuando aplicamos un campo magnético, los compuestos paramagnéticos se van a atraer hacia ese campo magnético. Y el grado de atracción va a depender del número de electrones desapareados que tenga la muestra. La atracción va a provocar un cambio en el peso de la muestra y a partir de estas lecturas es posible poder determinar la susceptibilidad magnética del compuesto. Es decir, aquí en esta parte vamos a poner una muestra. Esta muestra la vamos a pesar. Si después de encender el campo magnético sufre una variación en el peso, es decir, esta muestra pesa más por ser atraída hacia el magneto, quiere decir que el compuesto es paramagnético. Si esta muestra no es atraída, por lo tanto, no va a pesar más, sino que va a conservar el mismo peso y vamos a decir que el compuesto es diamagnético. Momento magnético efectivo. No es lo mismo calcular el momento magnético que el momento magnético efectivo. Veamos, el momento magnético efectivo va a ser igual a 2.828 que multiplica a la raíz de la susceptibilidad magnética que va a multiplicar a la temperatura. Aquí tengo momento magnético efectivo en magnetones de Bohr.
tengo la susceptibilidad magnética molar y tengo la temperatura en Kelvin. Si estoy poniendo el parámetro de temperatura, significa que el momento magnético va a depender de la temperatura. Si yo enfrío las muestras o si están calientes. Aquí pongo un ejemplo muy importante con varios iones, desde titanio 3+, vanadio 3+, cromo 3+, manganeso 3+, y fierro 3+, con un spin desapareado, con 2 spines desapareados, con 3, con 4 y con 5 spines electrones desapareados. Vemos aquí que utilizando la fórmula que nosotros sabemos, los valores calculados de momento magnético son para un spin 1.73, para 2 2.83, para 3 3.87, para 4 electrones desapareados 4.9 y para 5 electrones desapareados 5.92. Veamos y comparemos con los valores experimentales. Son muy cercanos, 1.7 a 1.8 el experimental, para 1, para 2 electrones 2.7 a 2.9, para 3 electrones desapareados 3.8, para 4 electrones desapareados 4.8 a 4.9 y para 5 electrones desapareados un valor experimental de 5.9. Y aquí pongo un ejemplo de por qué es importante conocer el momento magnético efectivo. Dice aquí que la sal de potasio hexaciano ferrato 3+, tiene un momento magnético de 2.3 experimental. Este valor se encuentra entre los valores de spin para 1 y 2 electrones no apareados. Observen aquí que este valor de 2.3, ¿sí?, no se encuentra entre 1.7 a 1.8, que correspondería a un electrón desapareado, pero tampoco se encuentra entre 2 electrones desapareados, donde tenemos un valor entre 2.7 a 2.9. Si a mí me preguntan 2.3, yo lo dejaría en 1 porque está más cerca de un electrón desapareado, el valor experimental. En este caso, algo está fallando. ¿Qué es lo que está fallando? Bien, hay que tomar en cuenta los momentos magnéticos del orbital de los metales. Eso es importante porque se va a magnetizar el orbital y eso va a contribuir al momento magnético de los electrones desapareados. Por esa razón tenemos un valor experimental de 2.3 magnetones de Bohr, un poquito más elevado por los orbitales del metal que contribuyen al momento magnético. Observen aquí, si nosotros hacemos la configuración electrónica para D5, vamos a tener en T2G solamente un electrón desapareado. Tenemos la configuración de bajo spin, por supuesto. Y esta sería su configuración, con 1.73 magnetones de Bohr de momento magnético, que está alejado de 2.3, que es el valor experimental, y ya explicamos por qué. Vamos a ver unos ejemplos para que pueda quedar bastante claro el asunto. Dice aquí, si el momento magnético de un determinado complejo octaédrico de cobalto 2+ es 4.0, ¿cuál es su configuración de electrónica? Para poder iniciar con este problema, tengo que irme a la tabla periódica, buscar el cobalto 2+, su configuración electrónica y veo que es un D7. Tengo que acomodar entonces 7 electrones. Puedo hacerlo como alto spin o como bajo spin. Hago el cálculo de momento magnético y tendré el resultado. Veamos. Esto es alto spin, 3 electrones desapareados. Me da un momento magnético de 3.87, cercano a 4. Observen que ya entonces la configuración electrónica va a ser de alto spin. Si yo hago la de bajo spin, únicamente tengo un electrón desapareado y eso me daría un momento magnético de 1.73 magnetones de Bohr. Por lo tanto, la configuración correcta es la de la izquierda, de alto spin. El momento magnético del complejo hexatiocianato manganato 2+,
es de 6.06 magnetones de Bohr. ¿Cuál es su configuración electrónica? De igual manera, tengo que irme a la tabla periódica, buscar cuántos electrones tiene un metal manganeso con estado de oxidación 2+. Encuentro que es un D5. Entonces voy a desarrollar la configuración de alto spin y bajo spin para ver cuál es la correcta. Si hago de alto spin, voy a tener 5 electrones desapareados. Si hago la de bajo spin, únicamente un electrón desapareado. Hago el cálculo del momento magnético. Para el primer caso, me da 5.91 magnetones de Bohr. Para el segundo caso, de bajo spin, me da 1.73 magnetones de Bohr. Por lo tanto, sabemos que la configuración correcta es la de alto spin. Es muy cercano a 6.06, que es el valor experimental. Vamos a hacer unas anotaciones finales. Esta discusión y lo que acabo yo de explicar es para especies diluidas magnéticamente, en donde los centros paramagnéticos individuales, ¿sí?, de los electrones D se encuentran bastante separados. Hay que hacer esta precisión. ¿Por qué? Porque en estado sólido los espines en los centros metálicos vecinos van a poder interactuar entre ellos para poder producir un comportamiento magnético, como por ejemplo el ferromagnetismo y el antiferromagnetismo. En una sustancia ferromagnética, por ejemplo, que es una propiedad magnética cooperativa, los espines en diferentes centros metálicos se van a acoplar en una alineación paralela que se va a sostener sobre miles de átomos para formar un dominio magnético. Y esto se conoce como una propiedad ferromagnética. Si estos centros metálicos se acoplan, pero de manera no paralela, es decir, antiparalela, vamos a tener lo que se conoce como antiferromagnetismo. Un material paramagnético tiene una susceptibilidad magnética positiva y un material diamagnético va a tener una susceptibilidad magnética negativa. Y finalmente, la susceptibilidad magnética va a variar con la temperatura, ¿sí?, para los diferentes tipos de materiales magnéticos. Esto es muy importante. Pues muy bien, espero que haya quedado todo muy claro. Si tienen dudas o algunas preguntas, favor de dejarla ahí en los comentarios. En cuanto yo tenga tiempo les puedo responder para resolver todo. Que tengan un excelente día. Nos vemos pronto. Hasta luego.